¿Listo? Vale, y ya podemos arrancar con el primer Hubble del año, con Juan Lajarín como invitado. Y ya te doy paso a ti, Juan, ¿vale? Para que te expliques mejor, porque tienes un montón de experiencias en tu mochila y las vas a contar tú mejor que yo. Vale, muchas gracias, Luisa. Bueno, antes que nada, gracias a Ana, que fue un poco el link, y a Luisa por darme la oportunidad de estar en este Hubble. Y gracias también por darme este contexto, porque yo siempre, ahora os explicaré lo que hago, pero en clase siempre estoy hablando de aspectos muy evolucionados de las organizaciones o de aspectos avanzados. Y me parece que Sequoias es un poco uno de estos contextos que no se ven mucho. Entonces es un honor formar parte y hablar más en un contexto de gente y de sistema que trabaja y que intenta evolucionar en este sentido. Bueno, yo os cuento un poco mi background. Llevo 10 años dirigiendo operaciones y a nivel de dirección general empresas. Y durante más de 10 años también he hecho formación, siempre en el ámbito de recursos humanos, planificación estratégica de recursos humanos, habilidades directivas, desarrollo, inteligencia emocional, desarrollo de equipos, y también he dado clases en lo que es dirección operativa de alojamientos turísticos. Mi background ha sido sobre todo en el ámbito turístico. Lo que pasa es que soy muy inquieto y hace 2 años, como yo siempre me había dedicado al liderazgo, pues fundé como una consultora. Era una plataforma antes de investigación y difusión, pero ahora es una consultora de liderazgo. Entonces, ahora tengo un proyecto en paralelo a todo lo que hago siempre, que es Perceptions. Es una plataforma donde me dedico a investigar sobre cómo las empresas identifican, forman, desarrollan y el liderazgo y cómo hacen evolucionar la misma organización, siempre desde la perspectiva de las personas. O sea, mi objetivo es hacer que las organizaciones, a través de los líderes y a través de los equipos, evolucionen sus dinámicas, sus formas de hablar, de sentirse a sí mismos, de relacionarse, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los paradigmas organizativos, de cómo está evolucionando la conciencia y cómo están evolucionando las personas y los sistemas y la interacción de todo ello, y por qué sentís ciertas cosas o habláis de ciertas cosas en el ámbito organizativo y hay contradicciones en la sociedad, es decir, cómo está evolucionando todo y qué ha pasado para que hoy nos encontremos en un paradigma de este tipo. ¿Vale? Entonces, si os parece, comienzo a... Bueno, también he escrito un libro, que ahora os lo voy a decir por si a alguien le interesa, y que me costó mucho tiempo hacerlo, pero que habla un poco de todo este concepto de liderazgo. ¿Vale? A ver, confirmarme, Luisa o Ana, que se ve. ¿Veis Sí. todos bien la presentación? Sí, está perfecto. Vale, perfecto. Pues la evolución de las organizaciones hacia la conciencia es de lo que vamos a hablar. Bueno, se está produciendo un resquebrajamiento en todas las organizaciones y las instituciones, fruto de la convivencia y de las fuerzas de varias voces generacionales que vivieron contextos sociales, familiares e internos muy diferentes. Las empresas no han podido evitar este efecto, por lo que las personas en ellas no paran de evolucionar en la forma de entender la empresa misma, a ellos mismos y la relación. Esto es de lo que vamos a hablar en el Hubble de hoy. Esperad, porque os disculpadme, voy a empezar por la presentación, que es que tenía puesta esa diapositiva. Como os he dicho, este es el logo, es la empresa que yo ahora mismo dirijo, Perceptions, dedicada al liderazgo, y este es el libro, por si a alguno os interesa, que va sobre esta forma de entender el liderazgo para acompañar a las organizaciones a que evolucionen. Es un modelo también de competencias, de 12 competencias, como para ayudar a las organizaciones a que tengan en cuenta ciertas habilidades que se han estudiado en la neurología y que son muy importantes para poder ayudar a los equipos y a los líderes mismos a avanzar en este sentido. ¿Vale? Una metodología propia que he creado y que tiene en cuenta la neurociencia actual. Pero bueno, vamos hacia ya directamente a la presentación. Nuevos paradigmas organizativos, lo que os decía. Estamos asistiendo a un resquebrajamiento sin precedentes, porque dentro de las organizaciones siempre se fue viviendo en bloque cierta
siempre fueron conviviendo en las primeras manufacturas, organizaciones y demás, siempre han ido conviviendo diferentes generaciones, pero nunca ha habido un contexto generacional tan diferente dentro de ellas y, por lo tanto, una mezcla tan fuerte entre generaciones dentro de una misma organización. ¿Y esto qué ha conllevado? Pues ha conllevado que haya personas muy diferentes dentro de las organizaciones que han vivido a nivel familiar, a nivel social, es decir, a nivel institucional, político, influencia de los amigos, los contextos y demás, y a nivel interno, es decir, el cómo han vivido estas generaciones su propio interior y sus propias experiencias ha influido en las dinámicas que estamos viendo y a las que estamos asistiendo hoy en día en las organizaciones. Porque todo se está volviendo mucho más complejo. Y seguramente me vais a identificar enseguida aspectos que os van a ayudar a entender este cambio de paradigma, ¿no? Y vamos a ver cómo esto ha evolucionado a lo largo de toda la civilización. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de estos animales? Porque los animales se dice que normalmente tienen un propósito cautivo, ¿no? Es un propósito que los mismos genes les dictan, ¿no? No son libres en la forma de elegir un poco cuál ha sido, cuál es su futuro o cuál es su porvenir, ¿no? Se suele decir que los animales tienen futuro porque lo tienen escrito, pero los seres humanos tenemos porvenir, es decir, nos podemos crear a nosotros mismos el futuro. Alguien que me pueda decir, ¿cuál es el propósito de un león o de una hormiga? ¿Cuál puede ser el propósito de un león o de una hormiga? Cualquier persona. Adelante. Sobrevivir. Sobrevivir, muy bien. ¿Qué más? El mismo que el anuncio de Cucal, ¿no? Las cucarachas crecen, nacen, se reproducen y mueren. Qué bueno, sí, sí, exacto. Fijaros, en el león la naturaleza puso un propósito de dominancia ecológica dentro de la cadena alimenticia, invasor, muy masculino en la forma de entender la pareja, muy asesinar a sus propios hijos, es decir, muy que el linaje del macho sea algo importante. Pero también colaboración con las hembras, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de la hormiga, por ejemplo, que su propósito es mucho más colaborativo, mucho más de servir a la comunidad, servir a la colonia, colaborar, participar. Pero al final los dos son propósitos que están condicionados por la naturaleza, ¿no? Un león no dice, bueno, me gustaría empezar una vida nueva en otro tipo de selva, ¿no? O me gustaría migrar a Europa porque en Europa hay más cultura, ¿no? Hay más conciertos y hay una gastronomía mejor, ¿no? Es un propósito cautivo. Pero ahora, ¿cuál sería el propósito de estas personas? Por ejemplo, de este ingeniero, podríamos decir, o esta persona trabajando en un taller, y las personas que, por ejemplo, están abajo trabajando en un taller que creo que es de costura, revolución industrial. ¿Qué propósito tendría estas generaciones o estas, digamos, esta masa de gente que empezó a trabajar en empresas, en grandes corporaciones, en trabajar en cadena? ¿Por dónde evolucionaría el propósito en este sentido, en este punto de la conciencia o de la sociedad? ¿Alguien que me lo pueda decir? Yo entiendo que mejorar un poco su calidad de vida, igual venían de un entorno rural y fueron en masa a la ciudad a por una vida mejor para su familia y para sus hijos. No sé, yo entiendo que va un poco por encontrar un poco el confort. Muy bien, perfecto. ¿Cómo te llamas? Porque como tengo la presentación... Sara. ¿Sara? Es que no os veo. Vale, perfecto, Sara. Es decir, mejorar la calidad de vida. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué era el trabajo para esta generación? ¿Qué significaba el trabajo en este punto de la civilización? Yo diría dignidad, pero no lo sé. Muy bien, O sea, perfecto. También un poco encontrar tu profesión, ¿no? O sea, aquí ya había como más especialidades, por decirlo así, y dentro de la cadena de valor te encargabas como de una parte del proceso, ¿no? O sea, un poco más el trabajo en equipo. Exacto. También, como ha dicho Sara, muy bien Luisa, pero también un factor de dignidad, de salir de la pobreza o de
conseguir salir, por ejemplo, de las grandes urbes localizadas cerca de las zonas industriales, es decir, cuanto más trabajábamos, mejores condiciones conseguíamos, pero al final había, ¿qué creéis? ¿Había bastante entrega a la empresa o la gente tenía como un mundo personal, buscaba otro tipo de cosas o estaba muy centrada en el trabajo? Yo creo que se trabajaba muchísimas más horas que ahora, que de hecho creo que esa fue la época en que los sindicatos empezaron a pedir que se trabajara menos de 12 horas. Exacto, Supongo que las exacto. mujeres sí que tenían mucha dedicación a la familia y el hombre pues supongo que no Exacto. podría tanto. Exacto, totalmente, totalmente. Fue el contexto en el que, como dice la compañera, empezaron a surgir los sindicatos y dijeron, ostras, es que yo creo que estamos trabajando demasiado, o sea, esto no es salubre, es decir, no es sano lo que estamos trabajando, las condiciones laborales ya para respirar, para trabajar, de iluminación, de aire, de lo que fuera, no son buenas. Yo creo que tenemos que avanzar y la conciencia fue avanzando poco a poco. Es decir, fuimos saliendo de ese paradigma de gran corporación a la que yo le entrego todo mi tiempo y todo mi esfuerzo, incluso mi vida o mi salud, porque realmente en este paradigma entregábamos toda la salud a una organización, ¿no? Hasta que nos vamos acercando a otro tipo de contexto. ¿Cuál es el propósito de estas dos personas que han nacido, por ejemplo, en los años 90 o en los años 2000? ¿Cuál puede ser el propósito de estas dos personas, de este chico y de esta chica? El que se os ocurra. Tener una carrera profesional que les posicione en un estatus para poder tener una vida pues, en la que no solo el trabajo es lo importante, sino crecer profesionalmente para poder disfrutar y tener calidad de vida. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Gonzalo. Daniel. Gonzalo. Vale. Gonzalo, perfecto. E incluso un poco más complejo. ¿Qué buscarán esta chica y este chico? La satisfacción, la autorrealización. Buscarán, por ejemplo, también la felicidad, ¿no? Hoy en día se busca trabajar en algo que te motive y que te apasione y donde te puedes realizar, sí, la autorrealización. Exacto. Fijaros qué cambio de cómo vamos avanzando en complejidad, ¿no? Primero, un propósito cautivo, como es el de un animal, un propósito de dignidad, salubridad o de simplemente tener los ingresos suficientes para vivir, casi sobrevivir y tener una vida digna, hasta algo que cada vez se está complicando más, cada vez se está complicando más. Ya no me basta con trabajar, ya no me basta con tener un piso más o menos acondicionado, sino que quiero darle sentido a lo que hago, quiero que me guste, quiero divertirme, quiero que mis compañeros sean sanos y si puede ser, no sean muy tóxicos. Quiero que mi jefe o mi jefa me respete, porque eso para mí es muy importante, admirarle y que él me admire. O sea, las relaciones personales cada vez se están volviendo más complejas. Hay gente que dice, es que la gente cada vez soporta menos. Yo, si soy sincero, no creo esa frase o esa expresión. Yo creo que cada vez la cosa se está complicando más porque el nivel de conciencia está siendo cada vez mayor, ¿no? Cuando siempre lo miro mucho, siempre lo identifico enseguida, ¿no? Cuando un perfil de liderazgo se queja mucho de las relaciones, al final intento siempre que gane conciencia en ese sentido, de decirle, la gente no se está volviendo más cizañera o la gente no se está volviendo más quisquillosa o exigente porque sí, es que su vida personal se está volviendo más compleja, ella misma se está volviendo más compleja para sí misma y para los demás. Entonces, claro, no era el mismo mundo interno el que tenía una persona antes de que se crearan las corporaciones, el mundo interno que tenía una persona durante la Revolución Industrial, en la que ese diálogo interior iba hacia, sí, quizá autorrealización, profesiones, especialización, pero iba hacia la supervivencia, el bienestar. Jolín, si sigo trabajando así, quizá algún día tendré una casa o podré salir de la zona rural o lo que sea, ¿no?
podré tener un coche, podré tener cosas que estoy viendo que la clase media está alcanzando, ¿no? Entonces, todo se está volviendo cada vez más complejo. Es normal, ¿vale? Pero es porque la conciencia no para de avanzar, ¿vale? Fijaros, ¿cuáles son las inquietudes que no paran de crecer? Future for Work, que es una entidad que a nivel nacional analiza mucho y pregunta mucho a las organizaciones, lo dice claramente. Cada vez que hace un cuestionario, cada vez que lanza un estudio, la parte de conciliación con la vida personal y familiar no para de crecer. Si hubiéramos pasado esta encuesta en el año 2000, ¿qué porcentaje creéis que tendría conciliación con vida personal y familiar? ¿Estaría en el 59% o estaría un poquito por debajo? Yo creo que estaría más por debajo, que de eso hemos tomado conciencia o lo hemos empezado a apreciar más adelante. Exacto, porque el nivel de conciencia era el que era en el 2000. Aún estábamos ahí con, guau, tío, trabaja a tope, incentivos a tope, que con suerte te puedes comprar una casa también en la playa, así que dalo todo. En el 2000 aún estábamos en ese paradigma. Y en el 80, en los años 80, por ejemplo, Luisa, si hubiéramos pasado este cuestionario. Yo creo que no. Ahí vivíamos más para trabajar aún. O sea, que lo importante a lo mejor era tener un buen trabajo. Lo demás, bueno, pues sí se daba bien, pero creo que nuestra prioridad a lo mejor era tener un trabajo. Exacto. Era tener un trabajo porque además veníamos en algún sentido en los 60, 70, 80 veníamos de tener que reconstruir toda Europa. Entonces, realmente, por cierto, Luisa, ya que estamos, si tú puedes dar paso a la gente que levante la mano porque yo no veo las manos porque tengo la pantalla compartida, ¿tú puedes hacerme ese favor? Sí, claro. Vale, perfecto. Claro, si hubiéramos pasado esto en los 80, aún sería más bajo, pero tiene sentido. Hay gente que dice, bueno, pero es que a las generaciones anteriores realmente la diferencia sustancial era que a ellos les compensaba más. A ellos les compensaba más el trabajo que hacían en la relación de el esfuerzo que hacían con el dinero que ganaban, ¿no? Por eso ahora la juventud o las nuevas generaciones realmente están queriendo trabajar menos, ¿no? Porque les compensa menos. Yo creo que no. Yo creo que realmente el nivel de conciencia está avanzando de tal forma que realmente no es un sentido de me compensa o no me compensa, sino de que realmente estamos yendo hacia un balance diferente, ¿no? Lo mismo con... Juan, antes de que sigas, que Majo había levantado la mano, que quería añadir algo sobre esto. Majo, dale. Nada, justo lo que estaba comentando es lo que tenía, o sea, la duda que me venía es justo lo que estás comentando ahora, que en los 2000 fue cuando los licenciados empezaron a decirles, vais a cobrar 1.000 euros. Y yo recuerdo estar terminando la universidad a punto de incorporarme al mundo laboral y decir, ¿cómo que voy a cobrar 1.000 euros? Si 1.000 euros cobra la gente que trabaja en la cadena. Y entonces me preguntaba, o sea, eso cuánto ha influido en cómo nos sentimos ahora. Porque ahí sí que mis hermanas son 10 años más mayores que yo, entonces sí que noté como un cambio muy grande, ¿no? De cómo ellas se introdujeron en el mercado laboral y cómo lo pude hacer yo. Exacto, totalmente. Además, pensad que toda la gente que tiene ahora entre 50 y 60, cuando hablan de la época de los 80 y los 90, que ellos estaban trabajando, realmente te dicen, es que el trabajo sobraba y realmente es que tuvieron que construir absolutamente todo, ¿no? Despachos, empresas que ahora son IBEX 35 y demás, empezaron todo a trabajar y a crear en ese... Entonces, claro, realmente había mucho trabajo, mucho dinero, mucho que hacer y mucho por construir, ¿no? Ahora sigue habiéndolo. Pero, Majo, yo creo que la falta de condiciones quizá lo que ayudó es que nosotros pensáramos un poco más. Porque si hubiéramos tenido pasta, quizá hubiéramos seguido un poco en la inercia o nos hubieran comprado para entrar en la cadena, ¿no? Para decir, pasta, trabajo. Entonces, el decir, ostras, es que no me compensa, yo creo que fue un caldo de cultivo para que nosotros empezáramos a pensar, bueno, pues es que, si te digo la verdad, casi que prefiero trabajar menos días y menos horas. Eso ha ayudado, yo creo, a que cada vez nosotros nos hayamos podido plantear cosas, igual que el COVID, ¿no? El COVID de repente fue un kick-cut un paréntesis en el que realmente nos paramos físicamente, mentalmente, que nos quedamos solos en casa y realmente nos dio tiempo a pensar, porque íbamos
pum, 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 en automático, ¿no? Yo conforme más leo sobre neurología y neurociencias, más se reafirma la idea de que realmente el nivel de la conciencia, el umbral de la conciencia nuestro es súper bajito. Es un 2-3% del contenido de la mente, lo demás es inconsciente y realmente el inconsciente es el que nos hace muchas veces ir en automático, ir empujados por una inercia que luego de repente decimos, ostras, ¿cómo he llegado hasta aquí, no? ¿Cómo he llegado hasta aquí si yo quería esto y lo otro? Pues realmente eso quizá nos permitió un poco despegarnos o intentar reinventarnos en algo que critican mucho las otras generaciones, que es los millennials, los centennials y demás quieren hacer menos o quieren llegar a más haciendo menos. Es lógico. Queremos optimizar, porque vosotros os entregabais todo el día y daba igual la productividad o la eficacia, pero nosotros, oye, si podemos hacer lo mismo en menos horas, ¿por qué no hacerlo, no? Es algo bueno para la empresa, para nosotros, para todos, ¿no? El paradigma de ahora la persona que trabaja todo el día es mal vista, ¿no? Antes eras un héroe si estabas todo el día en la organización, ahora al revés, eres un pringado. Entonces, yo creo que eso ha permitido eso, ¿no? Creo que alguien más ha levantado la mano. Sí, Ana quería comentar algo. Vale, Ana. Está silenciada. Estás muteada, Ana. Estás muteada. Perdón. Que digo que justo cuando has comentado antes cómo sería esta encuesta en el año 2000, yo justo tengo una referencia muy personal de justo el año 2000, porque en el año 2000 nació mi primera hija y yo llevaba 5 años trabajando para una auditora, la que era Arthur Andersen, vamos, y yo me considero que ahí yo como que empecé, o sea, siempre digo que fui como pionera en pedir una jornada reducida cuando los socios de esta auditora me miraron como diciendo, pero tú, ¿de qué planeta eres? Entonces, fue muy duro, o sea, fue muy duro para mí y por eso, de entonces a hoy, el recorrido que se ha hecho en ese sentido ha sido inmenso, ¿no? Lo que pasa que eso requiere de tener tus propias prioridades tú como persona muy, muy definidas, porque en ese contexto era muy difícil acceder a eso. Exacto, Ana, pues te doy la enhorabuena porque no solo era difícil por el liderazgo, porque el liderazgo te decía, ¿libre? ¿Qué? Tú tienes que currar, sino también, fíjate, por todo el contexto sistémico, porque la empresa a la que pertenecemos, y más si no es online, tenemos a toda la gente ahí, nos influye muchísimo en las decisiones. Entonces, si yo pedía algo libre, realmente la gente empezaba a mirarme. Por dentro yo pensaba, ostras, ¿y si por querer trabajar menos de repente sienten que no estoy comprometida y las compañeras hablan de mí y demás y acaban echándome, ¿no? Porque realmente creen que no quiero trabajar. O sea, había ahí una influencia brutal, no solo de la persona que te supervisaba, sino de toda la organización, ¿no? Es muy difícil despegarse de un sistema porque realmente el sistema nos influye muchísimo. Entonces, tener independencia emocional de un contexto tan fuerte es complicado, es difícil. Así que realmente te doy la enhorabuena porque imagino que sería súper complicado. Y más también siendo mujer, que seguramente partirías de un estatus, unas condiciones y un trato seguramente peor o menos reconocido, ¿no? Porque ahí aún queda muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Vale, pues lo mismo, seguimos. Lo mismo con Key Drivers of Happiness 2023, el informe Ipsos, fijaros, arriba del todo, feeling my life has meaning, feeling in control of my life. Ese feeling in control quiere decir tener más conciencia o poder interactuar más con mi libertad, que es algo que trabajo mucho en el libro y que la inteligencia ejecutiva o que las funciones ejecutivas ayudan mucho. El tener control, ser libre, tener más conciencia sobre lo que decido. ¿Vale? Todo nos lleva hacia lo mismo. Lo mismo con la experiencia que tenemos en la organización, ¿no? Hace décadas, por eso dice el titular del balance, work-life balance, al human experience. ¿Qué quiere decir? Que antes la organización, en la parte esta de abajo, la organización
al principio intentó solo que tuviéramos poco a poco un mejor balance entre work y life, pero en tu espacio libre seguramente cogía de ti la energía o seguramente no te dejaba con energía para tu vida personal, que eso ha mermado muchísimo matrimonios, familias, etcétera, el no dejar energía para la vida personal, hasta trabajar lo que se llamó el compromiso de los empleados. Oye, pues voy a intentar, en la organización, yo soy la organización, voy a gestionar tu desarrollo de carrera, tu experiencia y demás, pero solo vamos a hablar de temas profesionales. Lo único que me importa de ti, Ana, de ti, Luisa, o de vosotros es vuestro crecimiento profesional. A poco ir al employee experience, donde el empleado dice un poco qué es lo que quiere hacer dentro de la organización, siempre que se pueda, lógicamente, siempre que hayan posibilidades, a lo que va a ser, y ya está siendo el futuro de una organización, que es que las personas buscamos la experiencia humana dentro de la organización. Algo que tiene que ver con el que yo lidero mi crecimiento o mis movimientos en la organización, pero a la vez en la organización cada vez tiene en cuenta más cosas de mi dimensión personal. En la clase de inteligencia emocional de diciembre, cuando hablábamos de cómo había evolucionado la forma de sentir en la organización o del contexto emocional de las organizaciones, fijaros, dos clases diferentes y salió la misma expresión, ¿no? Vente de casa llorado. O sea, llora en casa y luego ya en la organización trabaja porque aquí se viene a trabajar. Eso va a desaparecer y está desapareciendo totalmente. Conversaciones más sobre tu vida personal, tu relación del trabajo con la vida personal, los problemas con tus hijos, era algo que antes se apartaba totalmente, no tenía influencia o no tenía legitimidad dentro del contexto organizativo y ahora es completamente al revés, ¿no? Es absurdo decir que los problemas que tenemos en el ámbito personal no nos afectan al trabajo y al revés, ¿no? Entonces, esas conversaciones se están produciendo, se van a producir y cada vez van a ser más lógicas y necesarias porque realmente nos estamos dando cuenta que el trabajo es una parte de la vida, pero no es toda la vida, no es la vida en sí misma, ¿no? Y tiene sentido, es la conciencia empujando y empujando y empujando, ¿vale? Entonces, vamos a entrar ya de lleno en lo que llama Kim Bilber, que es un periodista y un antropólogo muy interesante, y que Frédéric Laloux, en francés, Frédéric Laloux, aplicó e investigó en más de 30 organizaciones. Es decir, cogió el conocimiento de Kim Bilber y dijo, vamos a ver cómo estos paradigmas a lo largo de la historia han influido en las organizaciones, en las corporaciones directamente, ¿no? Y estos son los contextos que él define, que como veis van por colores. Desde el rojo, 10.000 años antes de Cristo, primeros protoimperios, primeras organizaciones un poco más evolucionadas, hasta pasar por el ámbar, inicios de civilización y primeras ciudades, a luego llegar hasta el siglo XXI. Vamos a ver cómo estas voces han ido condicionando el cómo se han relacionado los individuos, sobre todo a nivel organizativo, a nivel de instituciones. ¿Y por qué tenemos que tenerlas en cuenta? Porque realmente es lo que han hecho que estemos ahora en el contexto que estamos y que nos falte evolucionar, nos falte crecer en ciertos sentidos, ¿no? Por lo que os decía, no podemos decir que el contexto y la evolución social, no podemos decir que eso haya sido inocuo o que no haya afectado a los trabajadores y trabajadoras, a los líderes y a las líderes, a las comunidades, porque el contexto social, familiar, amigos, pareja y todo, y el contexto interno es lo que marca la evolución de la conciencia dentro de los sistemas, ¿no? Vamos a ir uno por uno y vais a entender de qué va cada paradigma, ¿vale? Bueno, rojo, el paradigma rojo impulsivo, primeros cacicazgos y protoimperios, 10.000 años, hace 10.000 años. Para liderar se recurre a las demostraciones de poder. La crueldad y el sometimiento son los mecanismos que en aquel entonces teníamos para hacer que, digamos, tened en cuenta que el objetivo de cualquier ser humano o de cualquier ser vivo, vamos a decir, para la naturaleza, y por tanto de cualquier sistema, porque los sistemas son un conjunto de elementos naturales,
es decir, vosotros sois fragmentos de naturaleza, como decía Damasio, limitados por la piel. Cualquier sistema y cualquier ser vivo tiene un objetivo en la naturaleza. Un único objetivo. Luego ya lo hemos complicado a los seres humanos, lógicamente, pero tiene un único objetivo, que es conservar el equilibrio, es decir, la homeostasis. Vivir en equilibrio. ¿Vale? Pues en este nivel de conciencia, en el nivel de conciencia rojo impulsivo, el mundo era un lugar peligroso. ¿Qué quiere decir? Que estábamos constantemente haciendo guerras entre nosotros, también colaborando, pero realmente cualquier momento de la civilización o de un imperio podía ser derrocado por otro imperio, podía ser conquistado, invadido, lo que fuera en cualquier momento. Y había poco nivel de cultura, de conciencia y de desarrollo en general. Entonces, lo funcional en aquel entonces fue concentrar el poder en una sola persona, en el rey o en la reina, o en los dos juntos, o en el jefe de la tribu, o lo que fuera, pero normalmente el poder estaba concentrado en una figura, ¿vale? Porque el mundo era un sitio peligroso. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento o qué tipo de dinámica abundó en este contexto? Pues las dinámicas de el control, el ejercer miedo, el crear tensión dentro del sistema. Los sistemas se organizaban digamos, una organización tipo manada, ¿no? En la que si tú estabas a favor de la persona que ostentaba el poder, eras bienvenido al sistema. Ahora, si tú estabas en contra de esa persona, eras rechazado totalmente por el sistema, porque eso no permitía el equilibrio o la homeostasis dentro de la tribu o dentro de la comunidad. No se podía decir, bueno, pues que cada uno piense como quiera, vamos a decidir las cosas democráticamente. No era posible con el nivel de conciencia de aquel entonces. Ojo, el rojo impulsivo nació hace 10.000 años aproximadamente, pero cuando yo paso este cuestionario en las clases que doy con directivos y directivas de todo tipo de empresas y todo tipo de sectores, aún existen, fijaros, digamos, pequeños matices de rojo en algunos liderazgos y en algunas organizaciones que concentran mucho el poder, y hay mucha polarización de o estás en contra o estás a favor, ¿vale? Porque ¿cómo sé yo que trabajo en una empresa o en una organización de tipo rojo impulsivo? Pues si el miedo es una constante, si las relaciones de poder se basan en el miedo y en el control, si el poder está concentrado en una sola persona y es intocable, o si se promueve, por ejemplo, el pensamiento único. Es decir, si piensas como yo, genial, o no como nosotros, pero si no, no tienes nada que hacer aquí. ¿Vale? Hasta que llegó un nuevo paradigma, muy interesante. El paradigma ámbar conformista. Siglo I hasta la Alta Edad Media. Importante porque son el origen de lo que llamamos civilización. Es decir, fue el inicio de la organización casi tan compleja, casi el nivel de complejidad actual, si no tenemos en cuenta la globalización y la tecnología, etcétera. El nivel de complejidad actual nació en el ámbar conformista. Son el origen de lo que llamamos civilización. Empieza a existir una conciencia más profunda de las emociones y de las otras personas, ¿vale? En este estadio comienza la identificación y la importancia de crear grupos, instituciones o asociaciones cada vez más grandes y sobre todo la orientación a largo plazo. Es el nacimiento, digamos, el momento en el que nacieron las grandes religiones, que sí que fueron un sistema o un mecanismo de control social, porque al final las religiones siempre han influido en los contextos sociales y en la organización social, pero que fueron muy necesarias. De hecho, Mariano Sigman, que es un gran neurólogo, dice que el haber empezado a redactar los textos religiosos, los testamentos, todo el pensamiento de Buda, el Talmud judío, el Corán, todo eso influyó en que, fijaros, la conciencia y los individuos y las comunidades empezaron a tener conciencia ya no solo
de que el destino y aspectos que tienen que ver con el porvenir, con el sentido, con el propósito, estaban en manos de dioses, ¿no? Veníamos de sociedades politeístas, etcétera, que confiaban o creían en muchos dioses, ¿no? Y los pensamientos y las voces que yo tenían no eran mías, eran de los dioses, ¿no? Entonces las religiones ayudan mucho a, digamos, a mover la responsabilidad a las personas, que eso ayudó mucho en la evolución de la conciencia. Pero claro, ¿qué era útil en este contexto o en este momento de la conciencia? En el contexto ámbar conformista, realmente lo útil no era que cada uno pensara como quisiera. Totalmente al contrario. Es un contexto en el que se crea mucho el pensamiento grupal, el pensamiento condicionado. De hecho, es un contexto en el que aún se sigue teniendo un pensamiento muy polar. Por ejemplo, una sociedad totalmente centrada o en base o girando alrededor de la religión, por ejemplo, cristiana o católica, donde la persona con más poder dentro de la religión estaba siempre muy cerca del rey, ¿no? O de la persona al mando. Entonces, religión y poder estaban muy conectadas. ¿Qué es? Un contexto en el que la persona está muy influida por lo que se piensa y se siente colectivamente, ¿vale? Es decir, es un sistema que lleva mucho al individuo y a la persona a sentir vergüenza, culpabilidad, una sentencia muy rápida, te dice lo que debes sentir, lo que debes hacer, lo que debes pensar, lo que no debes hacer, lo que no debes pensar, lo que no debes sentir. Entonces, es un paradigma que para Frederic Laloux y para Ken Wilber introducen aún así avances interesantes. La orientación a medio y largo plazo, es decir, empezamos a crear instituciones y asociaciones que empezaron a crear normas, procedimientos y dinámicas de relación y burocráticas, etcétera, que permitieron la sostenibilidad a largo plazo, las primeras normas, los primeros libros de derecho, ¿vale? Y crear las primeras estructuras organizativas. Se empiezan a crear roles, jerarquías, como mucho más formales, ¿no? Antes estaba todo muy dominado, antes de este contexto, muy por el poder, ¿no? Por el poder, pero mucho más centrado en la violencia y en la fuerza. De hecho, era lo peligroso, ¿no? Si tú, en el contexto anterior, si tú realmente concentrabas mucho poder, los sistemas eran muy inestables porque en cualquier momento podía venir alguien, darte con un hacha en la cabeza y que digamos, el imperio o el poder se derrocara, ¿no? Pero el pensamiento conformista permite que se empiece a establecer instituciones y organizaciones a largo plazo. Pero, lo que os decía, ¿cómo sé si trabajo en una empresa con toques ámbar o en una institución con este color o con este matiz amarillo? Si se promueve solo el pensamiento grupal, si hay miedo a mostrarse como se es. Hay bastantes creencias, lo que os decía, en torno a lo bueno y lo malo. Espérame, esto por aquí. Pensamientos polares y hay mucho criticismo. Es decir, si tú piensas como piensa toda la organización, bien. Pero si no piensas como piensa toda la organización, es mejor que estés a un lado o el grupo o el sistema te va a rechazar, te va a hacer pensar diferente. Lo mismo, muy difícil tener autonomía, sentir plenitud o sentir que mi propósito es valioso porque lo que manda es el propósito colectivo, ¿vale? No se utilizan herramientas de democratización ni herramientas de gestión de clima, motivación o otros aspectos higiénicos. Es decir, dedícate a trabajar, dedícate a ser lo que te decimos que seas y ya está. Y todo irá bien, ¿no? Aún hay contextos de este tipo dentro de las organizaciones o dentro de determinados departamentos, comunidades, instituciones de cualquier tipo, ¿no? Y el ámbar conformista es un contexto que creó lo que Foucault y que destaca también el filósofo, un filósofo surcoreano que se llama Wing Chun Hall, que creó el paradigma de la obediencia. Fijaros, un paradigma que dice este filósofo que creó una sociedad o unas generaciones muy frustradas,
dice, neuróticas y paranoicas en el sentido de que estuvieron muy encorsetadas, muy oprimidas. Entonces, claro, al final sabéis que si oprimes algo, por otro lado va a salir o por otro lado va a explotar, ¿no? Pues el paradigma de la obediencia, el paradigma del control, nació dentro de este contexto, del contexto ámbar. Y está lleno de lo que os decía. No debes, no pienses, no hagas, no digas, no sientas. Muchos debes y muchos tienes. Que es algo que en aquel momento de la conciencia era necesario para que, digamos, las organizaciones y las estructuras funcionaran, pero que realmente nos encorsetó muchísimo, nos limitó mucho, ¿no? Hay una gran expectativa social y una polaridad del pensamiento. Una gran expectativa social por el tema de que la vida en general de las personas, de los matrimonios, de todo, estaba muy condicionada. Había muchas expectativas sobre lo que debía hacer el hombre, sobre lo que debía hacer la mujer, roles muy marcados, y si tú lo seguías no estarías influido o no estarías muy apaleado por la sociedad, pero si realmente decidías ser libre o decidías ser autónomo o pleno, como decía Ana, ¿no? Que ella en el 2000 ya intentaba ser pionera en algunas cosas. Si intentabas llevar ese camino, realmente ibas a enfrentarte a muchas cosas. Era muy difícil salir de ese paradigma, ¿no? Porque había mucha contención. Hasta que llegó un ámbito que introdujo más o menos la preindustrialización y la industrialización conforme el trabajo empieza a ser cada vez más importante y conforme los núcleos de producción comienzan a crecer, que es el paradigma naranja-logro, que es el paradigma que ahora mismo es el que más está influyendo o está influyendo en general en las corporaciones. La vuestra tiene otros tonos, por lo poco que he podido hablar con Ana y con Luisa, y eso está súper guay, es genial. Pero en los contextos políticos, institucionales, organizativos, de la mayoría de las organizaciones de hoy, hay una predominancia en la forma de relacionarse, de hacer los incentivos, de llevar los recursos humanos y absolutamente todo. Este es el paradigma más predominante y más en la práctica. Porque hay algo que siempre hablo en las clases de flexibilidad o de, digamos, de evolución organizativa, y es que tenéis que pensar que siempre va por delante el pensamiento, siempre va por delante la literatura, la filosofía nueva que se escribe, de lo que somos capaces de aplicar en las organizaciones de hoy. Por eso a veces tendréis la sensación de decir, es que no paran de salir libros de autoayuda, libros de liderazgo, libros de ser más eficiente, libros de inteligencia emocional, pero yo en mi organización sigo sintiendo que hace falta una evolución o si me siguen faltando cosas. Eso es porque, lo que os decía, vamos mucho más rápido creando conocimiento que aplicándolo en el día a día o que trabajándolo en el día a día. Entonces llegó lo que os digo, el paradigma naranja-logro. ¡Wow! Si trabajamos mucho y ganamos mucho dinero, vamos a poder construir ciudades, vamos a poder tener casas propias con electricidad, agua caliente, etcétera. Nos vamos a poder comprar un coche, nos vamos a poder comprar un rancho o una casa en la playa y nuestros hijos van a tener una vida mucho mejor de la que nosotros tuvimos. Después de las guerras, después de todos los contextos que pasamos en el siglo XVIII y XIX. El ámbito naranja-logro. La efectividad sustituye a la moral en muchos sentidos. Es decir, lo que prima en las organizaciones en general es lo que funciona, lo que es eficaz. La ética, la responsabilidad social, la salud de la gente, es algo que ahora mismo no es importante. Porque lo más importante es que produzcamos en masa. Ahí fue la etapa dorada en la que el ser humano se creyó un fenómeno o una fenómena como ente, ¿no? Y dijimos, wow, somos unos cracks, podemos producir 1.000 millones de yogures o 1.000 millones de coches en un año, lo que fuera. Somos unos cracks, entonces vamos a producir y vamos a explotar el mundo, porque el mundo es explotable, ¿no?
En el Renacimiento, el pensamiento naranja logro empezó a perforar los contextos ámbar, porque se empiezan a tener en cuenta aspectos humanistas. Es el nacimiento, al final ya del ámbito naranja, fue el ámbito donde empezaron a nacer los departamentos de recursos humanos, se empezaron a tener en cuenta las emociones, las motivaciones, pero ¿con qué sentido creéis que se empezaron a tener en cuenta las emociones y la motivación de la gente? ¿Por qué era importante tener en cuenta la motivación y las emociones de la gente en este contexto? Para que produjeran más. Exacto. ¿Cómo te llamas? Chema. Chema. Es que estabas en la cámara, perdón. Ah, nada, no te preocupes, no te preocupes. Exacto, Chema, exacto. No había el sentido genuino o el contexto genuino que hay ahora en las organizaciones, en las que el bienestar, la motivación tuya y de todo el equipo es genuinamente necesaria o intrínsecamente necesaria porque eres un ser humano y porque si tú estás bien, en un sentido indirecto, vas a conseguir que la organización tenga mejores resultados o simplemente voy a conseguir retenerte porque tienes talento, ¿no? Pues el ámbito naranja logro, bueno, por lo menos introduzco estos matices, pero también no tuvo culpa de no tener el siguiente paso de la conciencia porque realmente tampoco sabíamos muy bien cómo funcionaba la inteligencia emocional, las emociones y cómo todo eso influía muchísimo en cómo nos comportábamos. El tema del estrés aún no se había estudiado ni siquiera los efectos del estrés en el cuerpo, por ejemplo. Algo que empezamos a estudiar en los primates en los años 90. La primatología y muchos aspectos fueron evolucionando y todo eso fue ayudando a que investigáramos en el bienestar en el trabajo, la prevención de riesgos, la vigilancia de la salud, las emociones, los riesgos psicosociales que tardaron más en nacer, porque aquí teníamos solo en cuenta lo que eran, pues eso, riesgos físicos o biológicos. Pero fue un paradigma también necesario. Fue el paradigma de crear el concepto de innovación, de inversión, el paradigma que permitió que creáramos los cuadros de mandos, el forecasting, la predicción a futuro, la orientación a largo plazo, pero mucho más estructurada, mucho más profesionalizada, gran jerarquización, grandes corporaciones y al final del todo globalización incluso casi, ¿no? Pero la rendición de cuentas y la meritocracia también fueron innovaciones importantes. Es decir, fue el paradigma que permitió derrocar, por ejemplo, el sistema feudal. Es decir, si una persona era capaz de trabajar duro, de crear corporaciones y de crearse su propio porvenir, podía salir del sistema estamental. Entonces, realmente fue algo súper interesante y súper valioso que realmente el paradigma naranja introdujo en la sociedad, resquebrajando también la polarización o la polaridad del ámbar conformista. Se empezaba a tener en cuenta a todo el mundo, ¿no? Las organizaciones aún solo comunicaban de arriba abajo, es decir, aún era todo muy vertical, pero oye, permitieron cosas súper interesantes y súper importantes de las que hoy disfrutamos. Es decir, fueron las grandes generaciones que permitieron que hoy seamos la clase media que somos, ¿no? Pero eso, estuvieron muy influidas por una voz que les decía trabaja, trabaja, crea, acumula, compra, 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 ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos trabajando en una organización logro? ¿Cómo son hoy en día las organizaciones naranja logro? Pues hay mucho enfoque en los resultados, en los beneficios y en la eficiencia. La motivación principal apunta a aspectos materiales y económicos. Se trabaja con objetivos, estrategias, previsiones y hay un sistema democrático que se utiliza para que la gente opine y se busca el que haya un buen ambiente. Se empiezan a pasar encuestas de calidad, pero no con un sentido genuino, lo que decíamos, con un sentido más práctico de, oye, pues si la gente está más o menos contenta, va a producir más. Y como mecanismo para que la gente esté contenta, voy a utilizar la pasta. Si doy dinero, la gente estará más motivada y si doy más dinero, la gente estará aún más motivada. El dinero, oye, nos sigue motivando, pero la cosa está cambiando, ¿no? Y también para el filósofo que os comentaba antes, esto lo he conectado yo porque él no habla de los paradigmas organizativos y lo relaciona con el paradigma del rendimiento, pero según mi perspectiva y según
mi entendimiento, el paradigma naranja-logro fue el que introdujo en la sociedad, poco a poco, el paradigma de lo que llama este filósofo surcoreano, que ha escrito un libro muy interesante, pero por si os interesa, se llama La sociedad del cansancio. Introdujo lo que se denomina o lo que ha evolucionado del paradigma de la obediencia al paradigma del rendimiento. El paradigma del rendimiento, ¿qué significa? Que hemos dejado la obediencia, el no debes, no hagas, no pienses, no sientas, por el tú puedes. El tú puedes, que está bien, está genial, porque ahora las cosas dependen de nosotros, ¿no? De hecho, dice que el cambio de paradigma del paradigma de la obediencia al paradigma del rendimiento fue necesario porque realmente las organizaciones, hasta un umbral de productividad, la disciplina, la autoridad, el sometimiento, sirvió hasta un cierto umbral de productividad. Pero luego nos dimos cuenta que realmente ya con el palo la gente ya no llegaba al umbral de productividad que necesitábamos. Entonces fue cuando alguien dijo, ¿qué tal si usamos la zanahoria? ¿O qué tal si usamos la motivación y dejamos solo de utilizar mecanismos de sometimiento, control, etcétera? Estrés por el estrés. Entonces, cambiamos de un paradigma de la obediencia a un paradigma del rendimiento, el cual está guay porque podemos ser los propios cosechadores de nuestro éxito, pero que también, dice este filósofo, es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque dice, sutilmente el paradigma del rendimiento introdujo a la sociedad y a los individuos en un mecanismo de autorrealización, pero más que solo de autorrealización, de autoexplotación. Dice, donde el individuo es explotador, pero también explotado. Si yo sigo, si yo consigo, si yo trabajo, si yo tengo que seguir, tengo que acumular más, tengo que. Entonces pasamos de un tienes que externo a un tengo que. Y a un tengo que estresante. Que de hecho este autor dice que este paradigma no produce gente frustrada, ni gente neurótica, ni gente constreñida como en el otro paradigma, sino que crea gente cansada y deprimida por el exceso de deberes o por el exceso de autoexigencia, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir avanzando hacia otro paradigma que aún no sé cómo se llama, pero seguramente el nivel de conciencia nos vaya a ir haciendo evolucionando a que cada vez estemos más tranquilos y busquemos más la desconexión, de hecho ya lo estamos viendo, más la libertad, más el ocio, más el tiempo libre, abandonando un poco el paradigma del Yes Weekend que gobernó los años 80, 90 y hasta la actualidad, ¿no? Pero un paradigma cargado de eso, de positivismo y autoexplotación, que hay que saber controlar, porque si no, dentro del sistema mismo nos entregamos totalmente y no nos damos cuenta y cuando nos queremos dar cuenta estamos agotados, ¿no? Hasta que llegamos, después del naranja logro, llegamos al contexto verde pluralista, que fijaros, lo que os decía, la rigidez en las instituciones, en las organizaciones y en las sociedades viene porque los sistemas en la práctica evolucionan mucho más lento de lo que evoluciona el pensamiento, la literatura y demás, evoluciona mucho más, la práctica evoluciona mucho más lenta y el día a día o lo que siente la gente en la realidad evoluciona mucho más lento de lo que evoluciona el pensamiento, la literatura, lo que escribimos, las normas que redactamos, etcétera. Porque, de hecho, dice el autor, el verde pluralista, el pensamiento verde pluralista o el paradigma verde pluralista es el que más extendido está en los libros, en las bibliotecas, en las tesis, ¿vale? ¿Qué es el paradigma que vamos a aplicar de aquí a los siguientes 20, 30, 50 años, ¿no? El paradigma naranja quería acabar con la desigualdad a través de la riqueza, pero el verde se da cuenta de que el sistema no funciona, de que el sistema realmente se ha pasado, ha explotado el mundo de una manera demasiado agresiva, ¿vale? Pero bueno, el nivel de conciencia que había en aquel entonces es lo que nos permitió. Por primera vez en los sistemas, fijaros, se piensa de abajo arriba, es decir, el verde pluralista es el que crea los sistemas más democráticos, empieza a crear organizaciones horizontales y se empieza a hablar de abajo hacia arriba, es decir, tenemos que empezar a escuchar a la gente
de abajo o de la operativa, si queremos hacer sistemas justos, integrados, ¿vale? Se va desconcentrando el poder, que es algo que socialmente va a pasar cada vez más. El poder va a estar cada vez más repartido y se va a tener que tener en cuenta más elementos del sistema, ¿vale? Se tienen en cuenta las emociones y los sentimientos y ahora sí se tienen en cuenta desde una perspectiva totalmente genuina. Es decir, necesito que estés bien porque eres un ser humano, ¿no? Algo fundamental. Y fijaros, introduce 3 aportaciones clave o innovaciones claves. El empoderamiento, que viene también del naranja logro, la cultura de valores, la dirección por valores nació en este paradigma, y los múltiples grupos de interés. Es decir, ahora en cualquier organización o en cualquier institución son importantes los clientes, los accionistas, los proveedores, los empleados. Es decir, todo a nivel interno y externo es importante porque todo influye en todo, ¿no? El estilo de liderazgo empieza a ser más democrático y horizontal y aquí se empieza a tener en cuenta la conciliación. Se respeta el espacio personal de la vida de cada uno y cada una y se pregunta por la felicidad en este contexto. Y se empieza a preocupar la organización por aspectos higiénicos, no higiénicos del clima y de las condiciones. Quieren que estés bien con un sentido genuino y auténtico. Y fijaros, ¿cómo sé si he trabajado en una empresa verde pluralista o si trabajo hoy en día en una empresa verde pluralista? Si realmente alguien me ha preguntado alguna vez qué siento. ¿Qué siento? Que eso el otro día lo hablaba con una persona y me decía, es que, por ejemplo, mi jefe, he trabajado mucho con él, hemos hablado mucho, hemos tomado muchos cafés, pero nunca me ha preguntado qué sientes sobre esto o cómo te sientes tú como persona, qué sientes dentro de ti sobre este aspecto, ¿vale? Entonces, un contexto que permitió derrocar la voz naranja, la concentración del poder, la jerarquización, porque nos dimos cuenta que había que aplicar ciertos cambios y también es el contexto que vino después de todos los contextos de guerra y posguerra, ¿no? Importantes cambios. Los grandes movimientos sociales se produjeron, o más numerosos, se produjeron en el contexto verde plural, ¿vale? Hasta llegar al contexto TIL evolutivo, o lo que llama Frederic Laloux o Ken Wilber el contexto más evolucionado y el contexto más consciente de organización, que seguramente sea el que estáis asistiendo en Secuoyas. Seguramente haya aspectos del verde y del TIL evolutivo por cosas que hemos hablado. Y por primera vez, fijaros, las organizaciones dejan de explotar el mundo. Ya la organización no es un elemento productivo que se planta en un ecosistema y lo explota. Es decir, intenta obtener todos los recursos posibles de él, sino que se concibe ya la organización como un elemento que debe coexistir. Es decir, que debe estar dentro del sistema mismo y coexistir dentro de él. Porque es la única forma de hacer sostenible a largo plazo la colaboración o digamos el funcionamiento, ¿no? El paradigma verde ya se da cuenta de que si seguimos así, el mundo se va a acabar o el mundo va a acabar muy mal en todos los sentidos. Entonces, el TIL evolutivo nace con un respeto total por el mundo, por las personas, por el planeta, por el ambiente. Y es el nivel de conciencia que, pese a que mucha gente dice que los jóvenes no tienen cabeza o no tienen tal, es el nivel de sensibilidad y el nivel de conciencia que muchos jóvenes ya traen de serie. Han nacido con el conocimiento de serie y lógico de que hay que reciclar, de que no hay que contaminar una playa, de que la empresa debe hacer las cosas de forma ética. Lo tienen ya integrado en el ADN. Entonces, eso es muy bueno, porque además, en cuanto no ven eso, realmente les llama tanto la atención y les da tanta aversión o les produce tanto rechazo que directamente cambian de trabajo o directamente dicen que no quieren trabajar para una empresa así, ¿no? Entonces, hay una relación entre los individuos, entre la organización y entre la organización con el mundo y con sus elementos alrededor de coexistencia, ¿vale? Son el estadio más alto de conciencia humana. Y fijaros, para el autor o para los autores introduce 3 aspectos fundamentales dentro de las instituciones o de las organizaciones.
el fomento de la autogestión, es decir, o de la autonomía, el fomentar el que cada uno sea responsable y libre de su trabajo y de sus decisiones y de aspectos que el ámbito naranja y verde quizá no cuidaban tanto porque aún había mucho el yo te digo lo que tienes que hacer, yo te mando, yo te delego, etcétera. Pero está el concepto de la autogestión, de fomentar la autonomía, la horizontalidad y la independencia, la desconexión, eso que muchos de vosotros estáis trabajando en remoto, desde sitios que son importantes para vosotros, en los que es importante estar, y que conecta mucho con otra innovación, otro paradigma que introduce, que es el de la plenitud, el de quiero ser yo mismo o yo misma en casi, si puedo, en mi organización al 100%. No quiero esconderme nada, no quiero esconderme que me gusta estar en otro país, no quiero esconder que me gusta el buceo y por eso quiero tener los fines de semana libres. O muchos aspectos que tienen que ver con que yo en la organización pueda ser Juan, pueda ser al 100% Juan, ¿no? Y el propósito evolutivo, es decir, el TIL evolutivo, el contexto TIL evolutivo es el primero que introduce en una organización o en una institución o en el liderazgo o en los equipos en los deberes de avanzar, de evolucionar, porque en los otros paradigmas la organización evolucionaba si conseguía más negocio o si conseguía más dinero o si conseguía facturar más. No, en este momento la organización lo que tiene que hacer es evolucionar. Es decir, avanzar en la forma en la que es, piensa, trabaja, coexiste, ¿vale? En ese sentido. ¿Qué es lo que está produciendo más contradicciones en la gente o más ganas de hacer cambios en su empresa, en su vida, etcétera? Toda esta contradicción o toda esta fricción entre lo que las organizaciones, las instituciones o la sociedad está ofreciendo y lo que yo realmente quiero para mí o quiero, por lo que decíamos antes, ¿no? Los propósitos personales y profesionales se están volviendo cada vez más complejos. Entonces, si yo puedo tener eso, me voy a sentir bien, pero si no lo puedo tener, cada vez me voy a sentir más frustrado, más, ¿vale? El estilo de liderazgo en el TIL evolutivo es muy sensible, muy cercano, muy horizontal y poco impulsivo. Parte del tiempo de la organización se dedica incluso a aspectos de gestión interna e estratégica. Es decir, hay un trabajo muy bueno de la organización hacia sí misma, ¿no? De cuidar cafés, como hacéis vosotros, de hacer debates internos, de dedicaros tiempo a mejorar vosotros mismos dentro de vosotros mismos. Y es el contexto que ya pide ODS, Objetivos de Desarrollo, o que hay, digamos, también una implicación con el entorno, voluntariados, respeto por el proceso y un montón de aspectos que tienen que ver con lo que decíamos, ¿no? Cuidar el entorno. Y la dirección y el contexto es maduro, se siente como madurez, respeto, ¿vale? Y la flexibilidad, como no, es una normalidad total, o sea, es la normalidad, ¿no? No hay otra opción. Fijaros, Uxio Malvido, que es un escritor, tiene un blog muy interesante que se llama Diversidad Corporativa, definía un poco el cambio del paradigma que está habiendo de esta manera. Vivimos tiempos líquidos, inestables, y nuestras relaciones con la empresa y el mundo del trabajo también se diluyen. Antes, empleado y empresa se vinculaban en relaciones laborales sólidas basadas en lealtades mutuas, pero hoy triunfan las fragilidades de doble dirección. Ni contratos de por vida, ni compromisos permanentes del empleado. La idea fundamental es que hoy se temen las relaciones duraderas en general. Hay miedo al compromiso y los vínculos entre las personas son frágiles. Esto genera inseguridad y, por lo tanto, ganas de estrechar lazos, pero sin que sean muy firmes, solo simples conexiones. Es decir, el compromiso incluso como concepto está cambiando. Se buscan relaciones plenas, pero de compromiso limitado, con las puertas abiertas. Voy a estar muy activo para ti, pero durante el tiempo que yo quiera, ¿no? Así proliferan las redes con múltiples conexiones y la cantidad de contactos rellena el vacío que deja la falta de calidad de ellos. Las relaciones son de tipo virtual, de fácil acceso y salida. Relaciones de bolsillo que se sacan en el caso de necesidad. Agradables, instantáneas, breves, pero también descartables si hace falta, ¿no? ¿Cuál era el paradigma del contexto anterior? Pues acumular la riqueza, la propiedad, tener mayor reconocimiento social, estabilidad laboral y profesional, estabilidad personal, esfuerzo en el hacer y el tener, tiempo libre siempre sometido al trabajo. De hecho, mucha gente lo dice.
yo, cuando habla, por ejemplo, las generaciones anteriores, cuando hablaban de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya cuando me jubile haré todo lo que quiero hacer, ¿no? Ahora lo decimos también, pero no queremos esperar, queremos que ahora nuestra vida sea lo más plena posible. Y el propósito iba en función de la organización, porque primero era el trabajo y luego el tiempo que me sobre ya lo dedicaré a lo que necesito, ¿no? Y luego lo mismo, los variables y los incentivos eran de tipo económico, sobre todo. Pero claro, ¿qué está produciendo este contexto si aún lo mantenemos en las organizaciones y no avanzamos al paradigma verde o TIL? Pues ansiedad por la falta de conexión con lo que yo quiero y realmente lo que me pueden ofrecer, desmotivación porque me hacen ilusión cosas y realmente no veo que haya un apoyo a ellas, inseguridad y dependencia, porque realmente al final estoy muy sometido y realmente quiero ser un poco más libre que antes, ¿vale? ¿Cuál es el contexto actual o hacia qué paradigma vamos? Pues totalmente al contrario, ¿no? Buscar la realización y el bienestar, la libertad social, por lo que hablábamos antes sobre Ana, ¿no? Yo quiero hacer mi vida lo que quiera, sin que me importe la opinión de nadie o sin que el contexto global me influya, ¿no? Si quiero seguir este camino que es súper disruptivo y que es un cambio de 360 en mi vida, lo voy a seguir, ¿no? Pese a todo lo que opine todo el mundo. Estabilidad dinámica dual, toma de decisiones cambiantes, pero no con un sentido impulsivo, sino con que ahora la estabilidad la percibimos de una manera mucho más dinámica, más esfuerzo en el ser, en trabajar aspectos que tienen que ver con no el hacer o el tener, sino con el ser. Por ejemplo, muchos de mis amigos los veo centrados, por ejemplo, o volcados en la paternidad. Quiero ser un buen padre, quiero estar en ese momento con mis hijos, no quiero perderme esto, quiero trabajar más en mí, ¿no? Hay empresas, hay grandes corporaciones incluso que valoran el que tú ya te hayas tomado tiempo o meses sabáticos para trabajar en tu propio trabajo personal o interior. Lo ven como algo positivo, ¿no? Propósito personal, emparejar con el de la organización, en plan de mi propósito es este, entonces vamos a ver si podemos encontrar match. Y la organización es una parte. Las variables emocionales y de ambiente también ahora las valoramos un montón más. Fijaros, incluso a la hora de sentir cómo ha cambiado, ¿no? Esto es una analogía que yo he hecho con el tema de los paradigmas y lo he aplicado a cómo han ido evolucionando la forma de sentirnos en cada paradigma, ¿no? De sentir miedo, amenaza, temor, respeto, discriminación, sentirnos inferiores, a pasar a que las instituciones nos hicieran sentir culpables, evasivos, avergonzados, confundidos, ignorados porque importaba el conjunto, a luego el contexto naranja logro, que en realidad lo que más empujó fue el sentirnos enérgicos, optimistas, orgullosos, pero también vacíos, autoconfiados para poder producir más, hasta llegar, fijaros, a la genuinidad y a la madurez y al desarrollo de los contextos verde y TIL, donde yo ya me empiezo a querer sentir desarrollado, respetado, autónomo, libre, íntimo, pleno, valiente, sensible. Es decir, unos contextos emocionales que son completamente diferentes a los que teníamos en el punto de partida, ¿no? Y bueno, ya para acabar la última diapositiva, y os doy paso, ¿cuál es el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar las personas sí o sí y ya está llegando a las organizaciones? Pues un balance equilibrado y justo dentro de la gestión de personas, vamos a tener que buscarlo. Buenas condiciones económicas o incentivos específicos muy, muy diseñados para cada empleado. Sistemas de comunicación muy cercanos, transparentes y horizontales. Un liderazgo al final muy, porque supongo que entre vosotros también habrá mandos intermedios, un liderazgo muy de tipo facilitador o dinamizador, muy centrado en habilidades y fomentar autonomía. Luego flexibilidad, conciliación y respeto totalmente. Y luego ambientes muy maduros y muy colaborativos. Poco conflicto y poca evitación de las relaciones personales, al revés. Madurez, comunicación, sensibilidad, intimidad, todo eso. Y luego responsabilidad social y ética. Es decir, cada vez los deberes de la ética y de la responsabilidad no van a tener que ver tanto como el paradigma anterior en los que decir que éramos sociales o que teníamos un sello social realmente era un escaparate, sino que ahora realmente
hay que ser así porque es lo que pide la conciencia, ¿no? Incluso hay departamentos de recursos humanos que ya no comunican a través de prensa las acciones sociales precisamente para no quitarles ese valor de ser genuinas, ¿no? Esas propias acciones. Y bueno, eso es hacia donde vamos. Si queréis, voy a minimizar eso a ver, así también os veo un poco las caras y dejo de compartir si os parece y así también recojo un poco de feedback de vuestra parte. ¿Qué os ha parecido la presentación? Cosas que queráis, ya no preguntas, sino cosas que queráis compartir o cosas que le veáis sentido o que veáis que son así, que las sentís en el día a día, que habéis pensado en ellas. Sí, ¿Demás? si no, o sea, me arranco yo. Juan, brutal, amigo. O sea, me ha parecido, porque son verdades que tenemos todos sensación, o sea, que creo que todos conocemos, pero has sido capaz de ponerlas en slides y transmitirlas, ¿no? O sea, ole. Eso es, yo creo que es lo más difícil. Gracias. Yo, obviamente, en la parte histórica, a mí me encanta la historia y cuando estabas contando esa evolución, pues identificaba mucho de lo que suelo leer, ¿no? De cómo era el mundo antes. Exacto. Y yo soy muy de la opinión de que para entender el mundo de ahora hay que entender de dónde venimos, ¿no? Y es que es fundamental. Totalmente. Pero tenemos una miopía tremenda, o sea, porque es que claro, el día a día nos come y no puedes andar pensando no puedes tener esa capacidad de retrospectiva, ¿no? Porque tienes que comer hoy y pensar en cómo comer mañana y un montón de cosas de ese tipo. A mí lo que me gustaría es que te mojaras un poco, si puedes, si te apetece, justo en esta etapa de ahora, ¿no? Porque tú has hecho una reflexión muy objetiva de dónde estamos ahora, pero quizás te ha faltado la parte spicy, ¿no? Que es la que... Bueno, yo soy muy spicy, entonces la parte spicy de, vale, aquí estamos ahora, pero ahora os voy a dar mi opinión, ¿no? Vale. De qué está pasando, ¿no? Porque sí es cierto que ahora hay todo esto que cuentas, pero yo personalmente, y es mi opinión, tengo la sensación de que quizás es la siguiente generación la generación de mis hijos, por ejemplo, la que realmente va a recoger el fruto de lo que ahora estamos poniendo delante, ¿no? Ahora es todo como muy escaparate. De la misma forma que en esa época industrial animaban a la gente de, venga chicos, sois los mejores, no porque fueran los mejores, sino para que trabajaran más horas y no molestaran, porque se daban cuenta de que si el tío o el tío o la tía estaban venido arriba y están emocionados y tenían sentido de pertenencia a la empresa, pues trabajaban más y producían más, ¿no? Pero no era verdad. O sea, era todo había esa capa, ¿no? De esa fachada. Y ahora tengo la sensación de que es lo mismo. Tengo la sensación de que todo lo que has contado y lo que has detallado a nivel bullets, es cierto que se nota, se percibe, se siente, lo sentimos, lo percibimos, queremos eso, estamos de acuerdo, pero es todo fachada. O es mucho fachada, es decir, detrás sigue habiendo compañías, tíos de manos negras que dicen vamos a hacerles creer a estos tíos esto, pero luego la realidad es otra, ¿no? Todavía queda mucho de aquello, ¿no? De los tíos de la burguesía, de lo industrial, de produce a tope, ¿no? De sí, no, tú quédate en casa, tranquilo. Quédate en casa con tus babuchas, trabaja desde casa, flexible, pero echa horas, amigo, echa horas. Totalmente. ¿Cuál es tu valoración de cómo está progresando esto? ¿Cómo esa pelea de lo deseable con lo real, cómo está ahora mismo? Y si quizás nosotros tenemos que pensar en, bueno, pues hoy vamos a poner la cara y poner el pecho para que la siguiente generación disfrute, ¿no? De cómo nuestros padres curraron como brutos para que fuéramos a la universidad. Pues nosotros ahora como que tenemos que luchar, no lo vamos a conseguir, pero seguro que nuestra siguiente generación va a disfrutar de lo que ahora luchemos, ¿no? Exacto. Pues mira, es una gran pregunta, Chema, y muy interesante que lo digas. Precisamente es que estamos asistiendo a ese trabajo. Yo, muchas veces, cuando hablamos en clase, depende de qué contexto venga la gente, de qué tipo de organización, si viene de una organización dinosaurio, me mira toda la clase así como diciendo, ¿pero esto existe?
Y realmente muchas veces es gracioso porque tiene al lado a un alumno que trabaja en una empresa muy evolucionada y lo mira y le dice, sí, claro, en mi organización hacemos esto y esto y esto. Y hasta a mí me parece avanzado. Digo, madre mía, qué diferencia, qué gap, ¿no? Entonces, realmente estamos asistiendo a ese trabajo. Por eso realmente por eso he dicho que el contexto naranja y naranja logro es el que más estáis viviendo en la realidad, porque realmente es el que está predominando las grandes direcciones y los grandes núcleos de poder. Y claro, la sensibilidad, la genuinidad, etcétera, todo eso baja en cascada. Entonces, hasta que no se vayan jubilando y sustituyendo todas esas generaciones que ahora mismo ostentan el poder y que pueden cambiar las formas de las cosas de forma más significativa, aún no vamos a tardar en ver ese cambio. Pero también sé que está habiendo un trabajo de eso. Está habiendo un trabajo de eso y muchos de mis alumnos están haciendo ese trabajo. Mucha gente como vosotros está haciendo ese trabajo ya no solo desde el liderazgo, sino desde exigir a mi mando medio, exigir a mi director de que evolucionen, de que tengan en cuenta cosas mías. Pero realmente, Chema, queda muchísimo trabajo por hacer. Queda muchísimo trabajo por hacer. Pero sí que es verdad que yo estoy viendo un cambio sustancial. Pero lo que decíamos, yo, por ejemplo, cuando tengo clases en Madrid, tengo normalmente 35 alumnos. Yo les pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis participado en un taller práctico avanzado de inteligencia emocional? No levanta la mano ninguno, o a lo mejor levanta la mano uno. Y la inteligencia emocional se empezó a escribir en los 90, para que te hagas una idea. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a lo que estamos asistiendo ahora es un contraste muy grande entre la conciencia de la gente que ha evolucionado y siente que deberíamos estar en otro punto y las direcciones que o les cuesta mucho cambiar porque tienen a veces, por ejemplo, son volúmenes muy grandes o grandes corporaciones, o realmente esos líderes o esas líderes tienen mucha rigidez y les cuesta mucho cambiar o simplemente no lo necesitan. Venden, les va bien y no lo necesitan y no tienen esa preocupación intrínseca porque el mundo mejore o el mundo cambie, ¿no? Sigue habiendo, en ese sentido, mucha frialdad en las organizaciones de, bueno, pero si aquí venimos a ganar dinero, ¿no? Pero créeme que todo eso se puede evolucionar, se está trabajando y se va a evolucionar. Y lo que me ha gustado mucho, Chema, que has dicho, es que como vamos rápido es normal que la memoria histórica no la activemos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el otro día grabé un capítulo de mi podcast que se llama Ejecutivamente, por si lo queréis seguir, que es que el título decía ¿por qué mi jefe o mi jefa no me abrazan? Y sí, y tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver con que en la inteligencia emocional, por ejemplo, hay 3 grandes bases: hereditaria, contexto social, educacional y familiar, y el autodesarrollo. Pues claro, fijaros, todas las generaciones que se criaron, que ahora nos están liderando o que tienen cierta edad, se crearon en contextos muy condicionados por la religión, muy autoritarios. A nivel familiar, papá y mamá casi no tenían conocimiento emocional, a no ser que fuera algo intrínseco o innato. Y luego había poca costumbre de ir al psicólogo o de leer libros de psicología. Entonces, claro, quizás no son tan sensibles emocionalmente, en parte porque con ellos tampoco lo fueron nunca. Entonces, claro, la memoria no la podemos perder si queremos tener una comprensión madura e integrada de por qué estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo. Entonces, la mejor posición es observar, es comprender, es ser compasivos, pero también ser determinantes, ¿no? Las líneas rojas, pelearlas, porque si no, siempre hay mucha confusión entre lo que es ser compasivo y respetar y aceptar, y lo que la compasión también puede ser súper determinante. O sea, entiendo que tú gestiones así, por ejemplo, pero yo tomo esta determinación y de ahí no voy a pasar, ¿no? No tiene nada que ver que seamos sensibles comprendiendo ese nivel de conciencia con no seguir avanzando y seguir evolucionando, ¿no? Y una última cosa rápida para que los compis participen. Yo soy un caso radical y te explico por si te sirve en algún otro momento.
Mi padre trabajó 50 años en su empresa. O sea, yo he pasado de ese aprendizaje a esto, a remoto, ¿sabes? A que puedo estar ahora mismo en Bermudas, aquí en chancletas. Claro, imagínate, tu padre te ve a ti y dice... 50 años en la misma empresa. Y mi padre, y además que se me ha quedado marcado a fuego, uno de los aprendizajes ¿a dónde voy con esto? Molaría un montón poder transmitir esto en casa. Es decir, no, porque aquí estamos en un ámbito profesional, pero molaría un montón llevarlo a un ámbito familiar. Porque a mí mi padre me decía cosas como, si tu jefe no sabe, enséñale. Que claro, es como, hostia. Y detrás de eso hay toda una filosofía que estaba en una slide. Si tu jefe no sabe, enséñale, porque es tu jefe. Claro, y pero claro, fíjate, es como, ¡wow! Claro, pero fíjate, Chema, lo que dices, súper interesante. ¿Tú tienes hijos? Sí, 2. Tus hijos te están viendo, están creciendo viéndote a ti en casa trabajar. O sea, cuando tengan 25, 30 y se pongan a liderar, no es que ni siquiera se van a plantear la conciliación, es que lo verán algo totalmente natural. Porque lo que os decía, cuando la gente me dice, bueno, es que esto suena un poco difícil de aplicar, yo siempre les digo, vale, te cojo a Tiana, a Chema, a Luisa y nos vamos, los 20 y pico que somos, o 30 y pico, nos vamos a ir en una máquina del tiempo a la revolución industrial. Vamos a coger a un tío y le vamos a decir, aunque tú no lo sepas, dentro de 50 o 100 años vas a tener 30 días de vacaciones, 4 de asuntos personales y la paternidad son 16 semanas. Se quedarían así, dirían, imposible. Pero hemos llegado a eso. ¿Eh? ¡Bebamos! Exacto. Entonces parecía imposible, ¿no? En aquel entonces. Pues lo mismo que la jornada de 4 horas, de 4 días, etcétera, etcétera. Vamos a seguir avanzando. Es imposible, porque la conciencia va a seguir empujando y vamos a pelear por ello. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Enhorabuena. A ti, de verdad. ¿Alguien más que quiera participar? Maite. Yo solo quería hacer un apunte. Me ha encantado la charla. Estoy totalmente de acuerdo en la gran mayoría de las cosas. O sea, que me ha encantado, vamos. Es que estoy andando y estoy un poco ahogada, ¿vale? Ya, o sea, te admiro. Cuando te he visto digo, ostras, está en la cinta. Genial. Solo quería hacer como un matiz y es como una cosa que no sé si es por nuestro cambio generacional, ¿no? Que al final, bueno, pues yo tengo 38 años, o sea, quiero decir, no soy joven, pero tampoco soy mayor, o sea, estamos como en esa línea, ¿no? De esa parte que has dicho como que al final hay como más incentivos más emocionales, que lo económico no es tan importante. No sé si es porque yo estoy en esa generación, claro, para mí es como, vale, sí, yo quiero todos los incentivos emocionales que pueda, pero hay una parte económica que yo necesito pagar gastos, ¿no? O que igual puedo cubrir mis gastos, pero no puedo hacer mi ocio. Es decir, igual la empresa me deja hacer ocio porque tengo esa parte más conciliadora, etc., pero no tengo recursos económicos para poder hacer mi ocio, ¿no? Entonces, como que hay como un equilibrio de, la vida está cada vez más cara. Yo veo a los chavales ahora con 18, 20 años que no se pueden independizar, ¿no? Que dices, es que no pueden irse de casa, ¿no? Los alquileres están carísimos, los trabajos, bueno, pues depende del trabajo, pagan más o menos. No, y es como, no se puede dejar de lado esa parte de no lo más importante es el dinero, ni mucho menos, pero que por lo menos tengas lo básico para poder tener tu vida, ¿no? Tener tu independencia, tener tu... pues eso. Totalmente, Maite, pero ¿no crees que incluso las generaciones, no sé si es que en muchos aspectos hemos tirado la toalla o que incluso tenemos relaciones diferentes con el sentido de la propiedad? Por ejemplo, muchos de mis amigos o muchos de los jóvenes de hoy en día, el tema del coche, por ejemplo, ya no lo ven tan necesario, a no ser que empiecen con los hijos o vivan en el estrado y su trabajo sea imposible no ir de otra forma, pero como que encuentran de forma voluntaria y tal otros mecanismos porque dicen, ¿un coche para qué? Si es un gasto, tal. Lo mismo con la casa y con algunos sentidos. Bueno, pues es que si me compro una casa luego quiero ser más libre, luego quiero... Pero sí, es un poco, es el gran reto, ¿no? De nuestra generación de quiero trabajar, no quiero matarme, pero a la vez quiero vivir bien, ¿no? Pero hemos, perdona, claro, con respecto a eso, es como que, sí, como que también hemos renunciado a ciertas necesidades que tenían en el pasado, ¿no? Tienes tu casa y la casa de la playa. Y ahora yo creo que en nuestra sociedad tampoco se concibe eso, ¿no? Quiero tener mi casa
y además también necesito la de la playa, ya no solamente a nivel de coche, no, la de vacaciones. Entonces, como que cada vez vamos necesitando menos cosas de las que antes se necesitaban económicamente, aunque necesitamos más dinero para pagar las que Exacto, yo creo que también va... Muy bien, Jennifer, yo creo que también va por ahí. Nos estamos dando cuenta porque la sociedad, el paradigma naranja dijo, ¡buah! Vamos a producir a saco, consumir a saco y comprar a saco. Y esa era la voz, ¡buah! Gasta, compra, gasta, trabaja, compra, gasta. Y realmente acumulamos, pero de repente dijimos, ostras, ¿y si podemos comprar menos? ¿Y si podemos reaprovechar? Economía circular, objetivos de desarrollo. ¿Y si, oye, y si en vez de comprarme un móvil no me compro uno reacondicionado? Como que todo el círculo nos está diciendo lo que dices, Jennifer, ¿no? Necesitamos menos. Estamos súper bien. Entonces, claro, eso va a hacer que de media consumamos menos, quizá un poquito menos y necesitemos un poco menos. Pero claro, también el círculo es complicado, por lo que decíamos, tenemos que llegar a los gastos y a la vez... Pero tengo amigos que realmente han aprendido durante los últimos 2 años a vivir con menos, a trabajar menos, es decir, antes la inercia nos llevaba a crear el modelo de vida y luego trabajar en base a él. Ahora al revés. Mi modelo de vida quiero que sea este, necesito tanto dinero y para este dinero voy a trabajar X horas. El que se lo puede permitir, lógicamente. Ya cuando tienes hijos y otras cosas, ya olvídate. Pero cada vez estoy viendo más gente a mi alrededor así. Yo voy a trabajar estas horas, porque con esto gano esto y con esto me es suficiente. Como no necesito más, ¿no? Es un cambio de paradigma brutal. Luisa, que tú tenías levantada la mano también, y Ana. Sí, vale. Preguntado súper rápido y Ana, si quieres tú también y así cerramos para no abusar de Juan. Yo te quería preguntar, ¿qué nos dirías a una empresa como la nuestra, que ya estamos trabajando en este cambio o esta evolución hacia humanizar las compañías, para poner en marcha y que pudiéramos hacer ya? Vale, ¿qué deberes podéis...? Si queréis, os pasaré a Ana y a Luisa los filtros que tiene Frédéric Laloux cuando lo aplica a organizaciones, porque él dice que el color teal o la evolución de una organización depende de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, cómo os comunicáis, qué tipos de incentivos tenéis, si son todos de una forma o son de otra. Luego, cómo hace sentir la organización a uno mismo. Aspectos que tienen que ver con la experiencia que tenéis dentro de Sequoias. Entonces, lo interesante, Luisa y Ana, yo creo que sería que pudierais pedir un feedback a la gente, ese sería un buen inicio, para saber en qué punto o cómo se sienten con respecto a ciertas cosas y pudierais tener un espejo con cuál es el paradigma o hacia dónde vamos, de decir en qué ítems podemos trabajar más y podemos acercarnos más a estos y en qué otros ítems realmente estamos incluso por delante, ¿no? Porque Frédéric Laloux lo trabaja desde perspectivas todas que tienen que ver con las políticas de recursos humanos, ¿no? Pensar si tenéis un miedo conjunto, la relación con los clientes también influye, por ejemplo, qué tipo de relación tenéis con los clientes, con la dirección, observar todo eso y ver si en algún sentido aún podéis evolucionar más en algunos aspectos en vuestras dinámicas, cómo comunicaros, qué hablar en esas dinámicas y en las políticas que seguís vosotros mismos para trabajar y para sentiros y para ser en la organización, ¿no? Yo creo que eso sería súper guay, Lisa, y os puede ayudar porque vais a ir a lo concreto, vais a tener deberes y cosas que os puedan ayudar a evolucionar. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Ana? Nada, sí, era en relación a lo que justo estabas diciendo, que esta semana de alguien escuché, que ahora soy incapaz de recordar, algo así como que en función de lo que hayas gastado ese día, por ahí va tu estado de ánimo. Es decir, que a veces cubrimos un montón de cosas gastando en determinadas otras cosas, ¿no? Que realmente no nos hacen falta, y encima esto hila con parte de lo que hemos hablado en el café que hemos tenido antes, ¿no? Que decíamos que nosotros mismos creamos nuestras necesidades y sufrimos por no conseguirlas, ¿no? Entonces, o sea, es que al final
esta evolución de la que hablas, ¿no? Y que es este ser más conscientes y este buscar más dentro en lugar de fuera, creo que es también lo que forma parte de que la evolución misma vaya más despacio, más deprisa o no lo sé. Es mi opinión solamente. No, totalmente, Ana. Y el paradigma naranja logro, que es la voz que ahora más resuena en nuestros oídos, porque está más presente sobre todo en las instituciones y en las organizaciones, trabajó muchos aspectos de la vida humana, de la felicidad y demás, de una manera muy superficial. Entonces había como un, tío, ¿eres feliz? Sí, yo también soy feliz, pero realmente no éramos felices. Entonces ahora es mucho menos efusivo, mucho más tranquilo, pero realmente es auténtico. Y en esa autenticidad está el mundo interior, está el ser y, lógicamente, menos el hacer, el tener y cosas que siempre vamos a trabajar. Si me vuelco a trabajar, puedo estar 10 horas y me lo paso pipa. Y voy a seguir trabajando lo que me guste, lo que me apasione y las horas que quiera. Pero sí que yo mismo siempre estoy monitorizando que mi relación sea lo más sana posible, ¿no? También por lo de que decíamos del paradigma del rendimiento. Los deberes que nos ponemos a nosotros mismos muchas veces nos agotan. Entonces, oye, podemos exigirnos un poquito menos. Es algo que en Mindfulness se trabaja mucho, ¿no? La autocompasión. Ostras, es que me estoy latigando durante una semana a mí mismo, ¿no? Ostras, ¿puedo relajarme un poquito conmigo mismo? ¿Puedo ser un poco más, cuidarme un poquito más? ¿Puedo hacer un poquito menos? Es algo fundamental, ¿no? Para que estemos más tranquilos, tengamos más claridad, seamos más libres y vivamos un poquito más conscientes, ¿no? Sí, eso daría para otro Javen. Ya hacemos uno. Muchísimas gracias por todo tu tiempo y por compartir con nosotros y bueno, porque al final yo creo que todos aprendemos de todos y compartir es algo que nos encanta hacer en Sequoias también, pero en este caso pues tú has compartido mucho más, así que muy agradecidos. Nada, es un placer. Tenéis Perceptians para lo que necesitéis. Mi mail es juan@perceptians.com. Así que si tenéis cualquier inquietud, los demás, que Luisa y Ana ya me conocen, será un placer compartir cosas. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Pues nada, un beso para Gracias, todos. Juan. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bárbara.